Sean todas, todos y todes muy bienvenidos al Seminario Permanente de Investigación y Extensión en Educación No Sexista e Interseccional de la Historia, las Humanidades y las Ciencias Sociales, que en su segundo año busca generar espacios de reflexión, diálogo, participación y análisis interdisciplinarios a nivel de instituciones nacionales e internacionales, con miras a responder a las demandas institucionales de nuestra universidad como formadora de docentes para nuestro país. En este segundo año, el llamado es hacer un espacio de encuentro entre el mundo académico e investigativo, la formación docente de pregrado, el sistema escolar a través de equipos directivos, docentes de aula y estudiantes en general, para compartir experiencias y reflexionar en torno a las prácticas educativas. Buscamos seguir aportando, proponiendo una pedagogía crítica con enfoque de género interseccional, visibilizando, por ejemplo, el sexismo en el currículum, el sexismo presente en la cultura escolar e incentivando entre las y los participantes del seminario la generación de propuestas o acciones concretas para su erradicación y aportar a las necesarias transformaciones que debe tener la sociedad del siglo XXI. A partir de la experiencia del año 2021, establecimos un vínculo con el equipo parte de la Unidad de Género de la Universidad de Chile a través de la invitación a ser colaboradores del proyecto INES Género, Capacidades y Competencias para la Equidad de Género en Investigación, Creación e Innovación. En este proyecto, el rol de nosotros como UNCE será la colaboración a través de este seminario y el vínculo permanente que podamos generar con los espacios educativos, considerando que ahí es donde vemos el cambio y por eso creemos firmemente en el poder transformador de la educación, como dice hoy en día el lema de nuestra universidad pedagógica. Por temas de organización y buen desarrollo de la jornada, los micrófonos han sido desactivados, por lo que les invitamos a realizar sus preguntas a través del chat que tienen a disposición y del cual pueden hacer uso durante toda la presentación. Y que, por supuesto, será compartido luego, una vez que finalicen nuestras invitadas, para poder socializar, hacer las preguntas y tener un momento de conversación. A continuación, dejo parte del equipo que coordina este seminario al doctor Jorge Jo y a Isidora Zúñiga, quienes nos hablarán de la encuesta y el sorteo del libro que tenemos todas las sesiones del seminario. Hola a todos. Gracias. Hola a todas y todos. Aquí con Isidora nos vamos a encargar de que ustedes puedan, al final de la sesión, luego del formulario que nosotros les dejamos en el chat, que puedan responder necesariamente esa encuesta que a nosotros nos sirve como retroalimentación de cómo estamos llevando este proceso, y sortearemos un libro. Aquí, Isidora, les vas a explicar de qué se trata esto. Tal como dice el profe Jorge Jo, vamos a el día de hoy sortear el mismo que tuvimos en la sesión pasada, que se llama Escrituras Feministas de la Revuelta, de Olga Grau, Luna Folegati y Silvia Aguilera. Al momento de dar el sorteo, los ganadores deben ir la otra semana, ojalá desde el jueves en adelante, recuerden que la otra semana es feriado, a la oficina de partes a buscarlos. Ahí va a estar con sus nombres y datos. Eso. Y ahora le damos el paso a Cristina Jara con nuestras redes sociales. Hola, buenas tardes a todas, a todes. Bienvenidos a esta sesión. Y les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook, Proyecto para la Educación No Sexista, y en Instagram, Educación No Sexista. En estas cuentas estamos compartiendo la información, luego los videos de las sesiones y toda la información sobre nuestro seminario. Dejamos ahora, nuevamente le doy el pase a Cristina Martínez para que presente a nuestras tremendas invitadas del día de hoy. Bien, muchas gracias. Hoy día entonces tenemos una interesante jornada, una genial presentación, porque dos profesoras del Liceo Multigénero Eloísa Díaz, ¿cierto? La profesora Fernanda Cavada, docente de Filosofía y electivo de Estética, junto a la profesora Claudia González, docente de Química y Ciencias para la Ciudadanía, van a compartir con nosotros una presentación que trata sobre los desafíos en la formación inicial docente para insertarse como docentes en una escuela multigénero. Un tremendo tema
que a propósito, ¿cierto?, viene a presentar un liceo que tiene una característica muy particular y que para nosotros también es muy querido porque lo conocimos ya a fines del año 2020, empezamos una vinculación como universidad, particularmente el Departamento de Historia y Geografía también, y contarles un poco a la gente que nos acompaña hoy día que el Liceo Multigénero Doctora Eloísa Díaz Insunza es una comunidad educativa perteneciente a la Comuna de Independencia, siendo uno de sus 4 liceos públicos. Su principal característica, que está expuesto en su nombre, es justamente que se plantea como un espacio multigénero, es decir, una institución educativa preocupada por los fenómenos y sucesos vinculados con el género, siendo ese uno de sus sellos institucionales. Y en ese sentido incorpora dentro de sus políticas internas la recepción abierta a estudiantes ubicados en toda la diversidad de género, sea desde la mirada de la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual. En ese sentido, el Liceo Doctora Eloísa Díaz Insunza se propone, tanto en sus prácticas cotidianas como en sus horizontes pedagógicos, la búsqueda de constituirse como un espacio seguro, libre de violencia y discriminación, donde cada estudiante y cada integrante de la comunidad pueda sentirse cómoda, cómodo y cómodo en sus respectivos procesos de desarrollo humano y de aprendizaje. Por eso que la presentación que hoy en día nos hacen nuestras queridas colegas del Liceo Multigénero van a exponer en torno a qué elementos deben incluirse en la práctica docente para promover una educación no sexista e integral, desde las dimensiones que abarcan el currículum, la convivencia escolar y la colaboración profesional. Se mencionarán los desafíos que ha tenido que enfrentar la comunidad respecto de la implementación de orientaciones para una educación no sexista y lineamientos estructurales para desarrollar la integralidad del proyecto institucional con enfoque de género. Así que con mucho gusto y agrado dejamos a continuación a la profesora Fernanda Cavada y Claudia González. Muy bienvenidas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación por parte de la UNCE, el equipo de educación sexual integral del Liceo Multigénero, doctora Eloísa Díaz, no quiso perderse la oportunidad de exponer en torno a lo que decía Cristina, a los desafíos, a la organización y a las cosas que se hacen para promover este proyecto educativo. Ya vamos a empezar con la presentación. Nos acompaña Fernanda Cavada, que es profesora de filosofía del establecimiento, y yo, Claudia González, profesora de química. Así que vamos a comenzar. Primero que todo, vamos a hablar un poco de la contextualización. Se evidenciaban aspectos de la educación pública relacionados a la sociedad. Por ejemplo, la violencia de género, la homofobia y los procesos de inmigración empezaron a generar cambios en la forma en que las escuelas tenían o implementaban sus relaciones con los estudiantes. Eso empezó a generar un impacto en las escuelas, por lo que todas las escuelas deben adecuarse a este contexto. Ya en torno al liceo, lo que se empezó a hacer desde el año 2013, empezaron a ver estos efectos y justamente lo que hicieron es empezaron a idear un proceso educativo que se basara en la inclusión del arte, la cultura y también el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Ya esto fue durante estos años que empezaron a ver esta problemática y cómo esto influía en las dinámicas del establecimiento. Ya. Entonces ahora Fernanda nos va a hablar de la contextualización. Bueno, para contarles un poquito más de la contextualización y de cómo en el fondo se emerge e instala este proyecto educativo que a primeras luces es como innovador, pero que pretende adecuarse como al contexto que nombraba recién la Claudia. El colegio en el año, primero que todo, como decía la Claudia, es un colegio público, o sea, de dependencia municipal de la Comuna de Independencia, que originalmente tenía como una estructura de estudiantes mujeres, femeninas, ¿no es cierto?
Ya para el año 2018 el establecimiento, así como dice acá, comienza a transformarse, ¿no? De manera mucho más concreta y se formalizan los cupos como a niños y estudiantes trans, ¿ya? Otra cuestión que es importante que sepan que es un colegio de trayectoria, que ingresan estudiantes desde kinder hasta cuarto medio, entonces se puede hacer toda una línea de continuidad formativa de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. Este mismo año, ¿no es cierto?, el 2018, ocurre que entre las voluntades de docentes se empieza a generar un comité de género, un comité de ESI, que luego pasa a transformarse en ESI, que toma algunos lineamientos y empieza a desarrollar un proceso participativo y democrático para convertirse en lo que hoy conocemos como un proyecto multigénero. Los colegios de dependencia municipal cada cierto año están revisitando, o reactualizando o renovando sus proyectos educativos institucionales, sus PI, que fue el proceso que emprendió también el colegio, y desde donde también emerge como la consolidación de lo que es el proyecto educativo, los lineamientos generales, el comité de género. El 2018 se crea el comité de género, que es el espacio como un equipo, una especie de equipo motor que agiliza e instala las orientaciones y las diferentes actividades asociadas a la promoción sobre el espectro de identidad de género, la afectividad y la sexualidad, ¿ya? Aquí cuestiones muy claves que tienen que ver con la visibilización, la instalación del lenguaje inclusivo, la comprensión de los cuerpos distintos y diversos, y distintas como iniciativas que logran ser instaladas por este equipo en apoyo, ¿no es cierto?, con los estudiantes y con el equipo de gestión. Este ya es como un proceso que se lleva de manera conjunta entre los distintos estamentos, el estudiantil, los docentes y el equipo de gestión, ¿ya? Ya para el año 2019 se formaliza lo que es el cambio de nombre. Esto se hace a través de una instancia participativa y esto es algo que a veces en distintas instancias nos preguntan, como ¿por qué un liceo multigénero? ¿Por qué no un liceo poligenérico? O etcétera, distintas como cuestiones que surgen inquietudes. Y esa fue un proceso democrático y participativo donde se pregunta, los distintos equipos, nosotros trabajamos por departamentos todavía, departamentos como ciencia, matemática, se llevan las propuestas de los distintos departamentos de docentes, los estudiantes también llevan sus distintas propuestas, estos se llevan al consejo escolar, que es el órgano de participación de todos los estamentos del establecimiento, y ahí se generan las distintas propuestas que emanan de los diferentes espacios y estamentos que son votadas por encuesta y son decididas en el consejo escolar. Es ahí que sale el nombre definitivo en el año 2019 que nos acompaña hasta el día de hoy, el Liceo Multigénero Doctora Eloisa Díaz. Ya, así que la siguiente. Ahí sí. Bueno, este proceso, por supuesto que está acompañado y también es algo muy interesante de observar y que es necesario conocer por parte de los docentes en formación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el marco legal que permite o posibilita que nosotros en el fondo entendamos o podamos construir un proyecto educativo de estas características. La primera es la Ley de Convivencia Escolar, ¿no es cierto?, que promueve la buena convivencia, prevenir las formas de violencia física y psicológica, ¿no es cierto?, la Ley de Inclusión, que contiene los principios fundamentales de no discriminación arbitraria, y que eso fue extendido, es la conocida como la Ley Inclusión, ¿no es cierto?, que es como fundante y un pilar central para todo lo que es el programa de integración, ¿no es cierto? Implica la inclusión y la integración en los establecimientos educacionales, pero también ofrece un marco que posibilita la construcción de proyectos educativos transformadores con estas características. Otro marco legal es la Ley de Antidiscriminación, que establece medidas contra la discriminación, que es la ya conocida Ley Zamudio, ¿no es cierto?, como el nombre popular que tiene. Otra ley que nos acompaña o que ofrece este piso desde donde el cual articular es la Ley General de Educación, que deroga la antigua LOCE, que
es efecto o llega como consecuencia de las movilizaciones de la Revolución Pingüina, ¿no es cierto?, que implica transformaciones en el equipo de gestión, introduce un nuevo cargo, el encargado de convivencia, la encargada de convivencia, ¿no es cierto? Todas estas leyes van a acompañar estos procesos. Y bueno, y por último también tenemos la ley de identidad de género y además las circulares, las últimas circulares que han salido sobre identidad de género, que va a regular y que esto es fundamental y que habla ya de un reconocimiento y de dignificar, ¿no es cierto?, las identidades que están transitando, ¿no es cierto? Y esto nos permite generar todo lo que es una instancia, observamos, ¿no es cierto?, la ley y que es desde donde nos sostenemos para poder construir un proyecto como de estas características, porque generalmente cuando uno desde la docencia impulsa procesos, impulsa como el reconocimiento a la diversidad, ¿no es cierto? En otros años o antiguamente habían resistencia, incluso no habían posibilidades como desde dónde hacerlo, desde un marco legal que los acompañase. Conocer es una posibilidad, conocer estas leyes es una posibilidad que nos va a encuadrar legalmente y desde dónde podemos construir. Entendiendo todas las limitantes que pueden tener como estas leyes y la crítica que podemos hacer de manera consistente, sobre todo porque hay muchas que tienden a quedarse en letra muerta, pero ofrecen un panorama legal que nos permite la organización de proyectos transformadores. Dependiendo si hay voluntades, ahí vamos a hablar un poquito más adelante de eso, de las voluntades y de cómo podemos impulsar estos procesos. Claudia. Bueno, nosotros en esta presentación nos vamos a referir a 3 ejes, como se decía en la introducción. Vamos a hablar de aspectos curriculares, de convivencia escolar y de gestión y proyecto educativo. Ya principalmente vamos a hablar de nuestras prácticas docentes establecidas, las dinámicas de aprendizaje y de convivencia escolar, tanto el cómo se vive y el qué problemas ha presentado para nosotros como comunidad, ya que es un desafío enorme, porque justamente donde se evidencian ciertos cambios, la comunidad también se tiene que ir adaptando a estos cambios, ¿ya? Y no solo los estudiantes, apoderados, profesores, etcétera. Y también en torno a los desafíos del PI para que haya una correcta coordinación entre la acción y lo que se declara. Ya una cosa es declarar un proyecto maravilloso y lo otro es llevarlo a cabo. ¿Ya? Así que vamos a partir primero por la dimensión del currículum. Primero que todo, nosotros como docentes y en nuestro ejercicio docente tenemos un currículum nacional. ¿Ya? Por lo tanto, como docentes insertos en un contexto de este tipo, debemos conocerlo al pie de la letra, pero por sobre todo debemos apropiarnos de él y deconstruirlo, a tal nivel de que evidenciemos todo lo que queremos en torno a género, perspectivas de género, orientaciones, etc. Es por eso que debemos tener súper en cuenta qué es lo que propone el currículum nacional y desde ese sentido poder articular ciertos aspectos y evidenciar ciertas cosas que son importantes para nosotros. Dentro de esto también abarcan los objetivos de aprendizaje, los conocimientos mínimos que se abordan en algunos documentos, pero estos objetivos se deben contextualizar a la realidad que viven los estudiantes y también en torno a cómo se vive también el tema del género. Hay ciertas asignaturas que lo analizan desde una perspectiva de opinión o de análisis crítico. Sin embargo, hay otras asignaturas que lo analizan desde una perspectiva más técnica, ¿ya? Asignaturas como ciencia o como biología abordan la sexualidad de forma directa, abordan órganos sexuales, abordan infecciones de transmisión sexual o lo que tiene que ver con la salud de las personas. Por lo tanto, nosotros debemos readecuarlo. Si nosotros nos damos cuenta que dentro de nuestros lineamientos o dentro de nuestras asignaturas no se aborda el género, tenemos que
visibilizar el por qué no se aborda. Si estamos hablando de científicos de alguna época, tenemos que visibilizar el rol de la mujer. ¿Por qué la mujer en esa época no participaba de estos contextos científicos, por ejemplo? Otro ejemplo que puede ser útil es en torno a ciertas asignaturas como Ciencias para la Ciudadanía, donde se analiza la salud y se analizan encuestas en torno a percepción de la salud. Y hay un sesgo, por ejemplo, que en todas las encuestas que ustedes responden dice cuál es su género, femenino, masculino, o prefiero no contestar. Ya justamente dentro del establecimiento se promueve incluir también otras visiones, género no binario, fluido, etc. Por lo tanto, esos son algunos ejemplos. Sin embargo, el currículum actual tiene dimensiones sesgadas, ya no queda, no da la altura para que se puedan abordar todos estos conceptos de forma total. Y justamente como estos conceptos también están cambiando, se complementan con la literatura y con lo que se investiga, no abordan aspectos relacionados a la sexualidad, a los tipos de cuerpo que existen, y nosotros como docentes también debemos estar constantemente leyendo, perfeccionándonos, e incluso los y les estudiantes nos comentan cosas. Profe, no sé, en esta encuesta, por ejemplo, incluyó no binario, pero no incluyó género fluido. Ellas también son un aporte en torno a estas opiniones. Así que desde la perspectiva de currículo, eso es lo que podemos mencionar. Ahora vamos a pasar a la perspectiva de gestión que va a hablar Fernanda. Ya, ahí que me demoro un poquito desbloqueando el micrófono. Ya, aquí es, bueno, insistir en que es necesario aclarar que este es un liceo público y que es de dependencia municipal y que, como cualquier establecimiento, debe adecuarse a las normas vigentes, a la normativa legal vigente, ¿ya? Aquí es fundamental entender cómo ha sido el proceso, lo que ha sido central y que es también lo que se puede proyectar en cualquier ambiente laboral o en cualquier ejercicio docente, es lo fundamental que es la articulación de las herramientas estratégicas que disponen los distintos establecimientos y comunidades educativas. Esta articulación depende en gran medida de la capacidad que tienen los equipos de gestión, que son en el fondo los pilares que van a sostener de cierta manera lo educativo pedagógico, que sostienen las orientaciones. La práctica, la acción en torno a esa educación no sexista está dada de manera efectiva por los docentes, ¿no es cierto?, los estudiantes y los asistentes de la educación, pero acá es necesario poder visualizar que la articulación y la voluntad de esa articulación de estas herramientas estratégicas que disponen todos los establecimientos va a depender del equipo de gestión, ¿no es cierto?, y de cómo se implemente el proyecto educativo en los establecimientos, ¿no es cierto? Algunos dicen que esto es como esta efectividad de articulación de las herramientas estratégicas. Con herramientas estratégicas me refiero al manual de convivencia, al manual de evaluación, ¿no es cierto? Muchos dicen que tiene que ver con los niveles de profesionalización que tienen los equipos de gestión, que en la cabeza tengan, no sé, incluso en algunos colegios particulares tienden a tener personas que vienen de otras profesiones y que tienen que ver con altos niveles de profesionalización y que se ha instalado una cultura como del management, como de la administración, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver sobre todo con cómo se impulsan los niveles de participación democrática en la toma de decisiones, la voluntad de emprender disposiciones y procesos transformadores e inclusivos en donde las dimensiones del género tengan una centralidad. Y esta centralidad lo que tiene que ofrecer es ampliar desde un primer nivel, que es el primer nivel como, no sé, pues visibilizar o sensibilizar sobre el género, sino que lo que se tiene que ampliar en este contexto en el que estamos, un contexto de transformaciones culturales y sociales, a lo que tiene que apostar a construir una comunidad orientada hacia la equidad y hacia la inclusión de las diversidades.
no solamente hacia la visibilización o sensibilización en torno al género, sino en torno a potenciar, a reconocer, a darles un espacio y a educar en equidad. Y eso no se hace solamente como desde un profesionalismo, sino que se tiene que hacer en torno a cómo el equipo de gestión es capaz de articular un proyecto educativo, sostener los sellos de este proyecto educativo, ¿no es cierto? Sostener los pilares, articular las herramientas estratégicas que tienen los establecimientos con una voluntad de ampliación, una voluntad de participación democrática, en donde los docentes, asistentes de la educación, opinen, tengan una voz, tengan inquietudes, legítimas inquietudes, no desde procesos impositivos, donde los estudiantes tengan cabida, tengan un espacio como de representación no solamente nominal, no solamente funcional a las políticas actuales de lo que dice que debe ser la participación, sino que desde sus necesidades, de cómo ellos se están expresando, hay una necesidad concreta que tiene que ver con el reconocimiento a las diversidades, ¿ya? El desarrollo de un plan de gestión, ¿no es cierto?, tiene que ir a la par con distintas acciones, ¿ya? Acá estas distintas acciones tienen que ver también con no solamente una articulación interna, sino con una articulación de las redes externas que poseen los establecimientos de donde están ubicados. Por ejemplo, acá nosotros pusimos activación de redes intersector, oficinas de juventud, de disidencias, de género, de mujeres, OPD, entendiendo que estos procesos transformadores necesariamente tienen que ir articulados con un vínculo directo hacia la comunidad en la cual están insertos, porque si no es como hacer como una pequeña burbujita y salir de la burbujita, y son los desafíos a los que nos hemos enfrentado también, por eso estamos acá sosteniendo eso, una pequeña burbujita, y esa pequeña burbujita es todo el mundo que estos estudiantes van a tener. Es necesario extender y ampliar redes, es necesario poder además implementar a través de estas redes y con apoyo de estas redes, talleres para apoderados, ¿no es cierto?, y estudiantes, talleres donde se logre avanzar respecto a la sensibilización en torno al género, en torno a la violencia de género, prevención de violencia de género, las crisis de cuidado, todo esto desde un enfoque y una perspectiva de género. Aquí los pilares fundamentales y que se enfrentan también, y nos hemos enfrentado nosotros, que tiene que ver con sobrepasar primero solamente la voluntad, sino que lograr articular de manera efectiva la participación democrática de todos los estamentos, que no sea solamente la inquietud inicial, sino que hay que acompañar todo el proceso. Nosotros, claro, ya cambiamos de nombre, se transforma, ¿no es cierto?, pero hay que seguir acompañando el proceso, porque lo que ocurre es que con el sistema de postulación SAE, muchas familias postulan al colegio solamente por cercanía geográfica, desconociendo el proyecto educativo. Y ese ha sido un tremendo desafío. Después vamos a seguir hablando un poquito más de eso, pero es uno de los desafíos que no vale solamente articular inicialmente, sino que poder darle una trayectoria al proyecto, seguir sosteniéndolo en el tiempo, seguir capacitándonos, seguir decidiendo, seguir involucrándonos en la participación con apoderados, apoderadas, con docentes, ¿no es cierto?, y con estudiantes, sobre todo con estudiantes. Esto para, en el fondo, generar una comunidad equitativa, prevenir situaciones de discriminación que, a pesar de lo avanzado que está el proyecto, vuelven a aparecer ciertas situaciones, ciertos conflictos que han aparecido justamente porque hay a veces dificultades para articular los protocolos de acción frente a situaciones de violencia. Bueno, el contexto pandémico en el que hemos estado ha dificultado también la proyección o la instalación en todos los niveles de estas como avances del proyecto educativo, etc. Bueno, y es fundamental entonces, siguiente diapositiva, no sé si ya, ahí sí. Bueno, y uno de las dimensiones centrales aquí también tiene que ver con la convivencia escolar. La convivencia escolar es necesariamente
no sé cómo situarlo, el órgano o la instancia que es capaz de transversalizar en todas las herramientas estratégicas, el que tiene la capacidad de articular en todas las herramientas estratégicas, ¿no es cierto? Esta como actualización constante de lo que es el manual de convivencia, es quien activa, no solo quien activa operativiza los protocolos de acción frente a distintas situaciones, sino es también quien levanta y sostiene como una cultura del buen trato, de la sana convivencia. Nosotros hace unos meses tuvimos una situación que ha ocurrido como en todos los colegios, que tiene que ver con denuncias, ¿no es cierto?, con denuncias de acoso, cómo nosotros podemos prever, incluso en proyectos educativos como este tipo de situaciones. Es ahí donde convivencia escolar toma un rol protagónico, diría yo, siempre y cuando haya una capacidad también colectiva desde la comunidad de poder accionar estas cuestiones. Nosotros constantemente nos estamos capacitando, constantemente estamos revisitando. Hay desafíos que después la Claudia los va a contar un poquito a los que nos hemos enfrentado, que tienen que ver con la convivencia escolar, que es ahí donde se localiza, yo diría, las principales como asperezas del proyecto educativo. Porque claro, nosotros hemos implementado ya el uso del lenguaje inclusivo, son cuestiones que ya están absolutamente instaladas, no hay dificultades con la distribución de espacios, el uso de los baños tampoco, ese tipo de cosas están como ya bastante resueltas, pero las cuestiones que tienen que ver con la convivencia escolar, frente a situaciones de denuncia, de acoso, de bullying, ciberbullying, que son los desafíos que enfrenta cualquier colegio, aquí también se presentan, pero con otras características, otros matices ahí que la Clau va a abordar a continuación. Entonces, la vitalidad, hacernos parte de la generación, de las críticas, de la apropiación de los manuales de convivencia, de los protocolos de acción ante situaciones, de los protocolos de acción ante estudiantes transicionando, la declaración de género fluido, que eso también es, que obvio que tenemos que constantemente estarnos capacitando porque si bien somos una comunidad que ya lleva más o menos ciertos años de trayectoria junta, los colegas nos conocemos, las colegas nos conocemos hace unos años, siempre hay resistencias de algunos sectores. Hay resistencias que no caen en cuenta que están siendo resistencias, como que tienen toda la voluntad, pero la misma formación inicial docente que quizás tuvimos, o la cultura que nos acompañó en nuestro desarrollo, nos permite, nos sigue rigidizando. Entonces, ante estas innovaciones y readecuaciones y las transformaciones sociales, hay veces que las posiciones son más rígidas. Entonces, ¿cómo vamos abriendo? No desde, quizás, no vienen esas desde el prejuicio, sino como desde una formación que es más rígida, que exige cierta normatividad y tiende a encasillar dentro de cierta normatividad, porque generalmente la estructura de la formación docente es rígida. Así como se nos enseña que se evalúa y se califica de cierta manera, también cómo se nombra, etcétera, eso son cosas que uno trae en la formación docente. Bueno, y es aquí también donde es importante, hay un trabajo también que es característico de la escuela, del liceo, es que uno también de los pilares desde donde desarrollamos la participación o el desarrollo de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, tiene que ver con la vinculación, con el vínculo entre docente y estudiante, como en el sentido que educar desde la afectividad es para nosotros un pilar que se ha vuelto, que cada vez nos hemos dado cuenta que es central la vinculación, educar desde la afectividad y que sostiene el trabajo pedagógico y todas las variables que van a acompañar este proyecto educativo, porque son múltiples, infinitas y muchas veces muy desafiantes. Ahora le doy el pase a la Claudia. Bueno, efectivamente, como decía Fernanda, nosotros como docentes
no debemos poseer sesgo. Yo creo que gran parte de los docentes nos sentimos identificados con este proyecto, nos gusta este proyecto. No podríamos estar inmersos en este contexto si no estuviésemos de acuerdo con los lineamientos de este proyecto. O sea, cuando nosotros como profesionales nos insertamos en el mundo laboral, donde lo primero que nos dice el director o el jefe de UTP en la entrevista es, bueno, nuestro proyecto educativo es este, acá es esencial que los docentes, los funcionarios, estén de acuerdo con un proyecto así. Si yo no tengo ideología religiosa y voy a buscar trabajo a un colegio que es católico, que es evangélico, debo respetar todas las dinámicas que se dan en torno a ese proyecto. Y acá ocurre exactamente lo mismo. Con respecto a lo que dice Fernanda, en torno a la formación docente, bueno, ambas somos egresadas de la UNCE y también nos damos cuenta, al menos desde mi perspectiva disciplinar, que es química, en formación pedagógica yo no recibí ningún elemento relacionado al género, ni a las orientaciones, ni nada. Por lo tanto, siento que igual estas instancias que realiza la UNCE son súper buenas para cambiar ese paradigma. Yo egresé el año 2018 al menos, y recién en la práctica, ya estando trabajando, tuve que evidenciar estos conceptos, tuve que aprenderlos, aprender a diferenciarlos. Entonces, más ahora que el Ministerio de Educación promueve la educación no sexista, el portafolio y la evaluación docente se analiza en torno a una educación no sexista, es necesario que los centros de formación, las universidades que forman a los futuros docentes incluyan estas perspectivas. Y qué bueno que se dé esta instancia, que lo esté haciendo la UNCE. Tal como dice Fernanda, nosotros queremos analizar los aspectos internos y externos, ya, porque independiente que el proyecto sea algo que nos guste, también hay desafíos. Vamos a analizar las fortalezas y debilidades desde la perspectiva interna, ¿no es cierto? Primero, como fortalezas, todos los funcionarios están comprometidos con el proyecto educativo, ya al menos esa es la idea. Y también los profesores articulan el aprendizaje de los estudiantes en torno a proyectos interdisciplinarios que aborden estas temáticas, en torno al pensamiento crítico también. Por lo tanto, esas serían algunas de las fortalezas. Se hace una revisión sistemática del proyecto educativo. Esta revisión es cada 4 años, una revisión que en general realizan todos los colegios, pero sin embargo, cada año siempre en torno a las planificaciones o en torno a las dinámicas de clase es algo que se ejecuta. Los docentes están en constante capacitación, ¿ya? Eso quiere decir que a final de año casi todos los docentes reciben capacitaciones de diversa índole y esto se considera, ¿ya? Tal como mencionábamos en aspectos de convivencia escolar, todos los estamentos relacionados a oficinas de juventudes, centros de espacios seguros están articulados y se usan esos recursos. La escuela está en constante relación desde parte de convivencia escolar para el uso de esos aspectos externos, ¿no es cierto? O sea, externos en el sentido de que están fuera del colegio, pero sin embargo se consideran internos, puesto que el DAEM es el que maneja todo este tema. También los profesores estamos haciendo uso de recursos bibliográficos y material pedagógico que se sube. Y como última fortaleza, lo que mencionaba Fernanda, el tema de la infraestructura, de los baños, de las salas, del comedor. En ese sentido está todo dispuesto para que este proyecto educativo se pueda llevar a cabo. En cuanto a las debilidades, y que son aspectos que nosotros tenemos conscientes y claros, lo primero es con respecto a que hay nuevos conceptos en torno al género y con respecto a cómo los transmasculinos, personas transmasculinas que están dentro o insertos en la comunidad, no realizan una revisión crítica del proceso. Entonces, ciertamente a veces adquieren ciertas características o prácticas heteronormadas, ¿ya? Lo cual nosotros queremos erradicar. No es correcto que un chico trans, por ejemplo, no sé, tenga ciertas actitudes relacionadas al acoso, entonces eso es una debilidad, ya que lamentablemente es difícil el monitoreo de esa transición para estos estudiantes, ¿ya? También
la resistencia dentro de algunos funcionarios o apoderados, o incluso ciertas personas que no tienen conocimiento. En algún momento, por ejemplo, apoderados se resistían al cambio de nombre, se resistían a que en el establecimiento se usara el buzo como uniforme, incluso también estudiantes que eran parte de la comunidad se cambiaron de establecimiento debido a este tipo de proyecto educativo. Y también hay un desconocimiento en torno al contexto, al espacio, al proyecto. Nuevas personas que se integran no conocen el proyecto porque, tal como decía Fernanda, se matriculan en el colegio porque les queda cerca. Entonces, en algún momento se realizan análisis, visiones, opiniones, y hay apoderados que no están de acuerdo, o incluso apoderados que llevan años en el establecimiento y sus hijos están en una clase de biología, se pasa algún concepto y ellos de inmediatamente hay algún reclamo, no, es que la profesora pasó esto y no corresponde. Entonces ahí también hay una visión sesgada de cómo es el contexto, ¿ya? Y tal como decíamos, también hay nuevos conceptos en torno al género y a la identidad y a las orientaciones que tenemos que estar constantemente capacitándonos. Si bien nosotros recibimos capacitaciones, estos aspectos son muy dinámicos, entonces a veces no estamos a la par. Como docentes tenemos una carga laboral que es gigante y por tanto a veces entre nosotros mismos estamos hablando, oye, ¿te fijaste que apareció tal cosa, que se habla de tal cosa? Incluso los mismos estudiantes nos hablan de algunos de estos conceptos. En cuanto a aspectos externos en torno a las oportunidades y amenazas, vamos a hablar primero de las amenazas. El entorno del establecimiento es un espacio que está propenso a la delincuencia. Hay mucha gente, hay estudiantes que han sufrido de acoso en cercanías al metro, en las inmediaciones, se han tenido que hacer planes de seguridad con carabineros, con seguridad ciudadana, como se le llama, la seguridad de la municipalidad, para poder disminuir esta inseguridad. Y también una amenaza son las dinámicas adolescentes en torno al ciberbullying, al acoso y a las funas. Ya, lamentablemente, esta dinámica que se da en los adolescentes de publicar cosas, de acusar a gente de algo, influye en las dinámicas internas que se dan del establecimiento. Lamentablemente, nosotros hemos tenido que frenar ciertas situaciones, aclarar ciertos problemas, porque a partir de estas dinámicas externas se genera una dinámica interna y conlleva problemas de convivencia escolar. Y tal como dice Fernanda, nosotros somos profesores sumamente involucrados efectivamente con el proceso educativo de los estudiantes. Entonces, cuando ocurre un problema a nivel de convivencia que es complejo, a todos nos afecta anímicamente. Andamos todos descompensados, andamos todos tristes, o sea, no es algo que no nos interese. Ese es el real involucramiento que tenemos con el proyecto. Dentro de las oportunidades, evidenciamos que hay una mayor visibilización de la comunidad LGBTIQA+, por lo tanto, eso nos ayuda también a promover el proyecto educativo. Muchos de los estudiantes que llegan de otros establecimientos que son hostiles, que se resisten al cambio o a la transición de estos estudiantes. Ellos ven el proyecto y se insertan en la comunidad. O sea, hay muchos estudiantes que han llegado y han dicho, profe, ¿sabe qué? Yo vi esto en internet, me gustó, me llamó la atención y me vine para acá porque en mi colegio anterior no lo respetaban, ¿ya? También hay un fomento de los espacios educativos y seguros con sello de género. Eso es algo que se ve a nivel de Mineduc nacional. Y en torno también a la educación no sexista, que era algo que me refería en unas diapositivas anteriores. Se promueve el desarrollo del aprendizaje de estudiantes sin sesgo de género, sin discriminación. También se les enseña qué prácticas son de acoso, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, ¿ya? Entonces ahora vamos ya casi a la parte final, donde vamos a hablar acerca de algunos desafíos. Todas estas son implicancias, porque si bien
tal como ya lo he dicho, hay aspectos positivos en torno a la implementación de un proyecto educativo de esta naturaleza. También tenemos desafíos y desafíos técnicos a los que los docentes que están egresando deben exponerse. Ya usualmente hay ciertas prácticas que cuando nosotros salimos recién egresados no sabemos firmar el libro, no sabemos pasar la asistencia. Bueno, acá nosotros vamos a mostrar algunos aspectos técnicos, así que Fernanda los va a explicar. Sí. Antes de esto, como señalar también que lo que decía la Clau, ambas fuimos estudiantes del PEDA, de la UNCE, y reconocemos que en torno a la formación pedagógica inicial, en torno al género fue bastante precaria. Yo en mi escuela de filosofía quizás abordé más las temáticas del género, pero desde lo disciplinar, no desde lo pedagógico formativo, no desde el currículum, no desde los marcos legales que nos iban a acompañar o que iban a posibilitar los proyectos educativos, ¿ya? Uno de los principales, yo creo, desafíos es entender la modulación o cómo se expresan concretamente los marcos legales desde el cual nos podemos mover. En el fondo, porque una cuestión es mirar la ley y decir, esta cuestión es esto, pero en el fondo, ¿cómo se expresan eso en las comunidades educativas? ¿Cómo es el marco desde donde se puede ir instalando algunas cuestiones, se puede ir avanzando respecto a algunos avances, ¿no es cierto?, en torno al género, y cómo hacerlo, porque en el fondo, me imagino en establecimientos o comunidades más conservadoras, es una inquietud para algunos docentes cómo instalarse, cómo ir instalando o teniendo esa apertura. Yo creo que eso es como un desafío que es bastante práctico y que uno poder decirle al apoderado cuando llega a reclamar alguna situación que va contra sus creencias, como tener el respaldo que es el piso de la ley, lo que te en el fondo te respalda, te avala. Entonces, ¿cómo modular eso concretamente? Es como una cuestión interesante que los estudiantes podrían abordar, ¿ya? Los docentes en formación. Y también hay cuestiones que solo la práctica docente te da, que tiene que ver con una adhesión al sistema educativo, que es la misma práctica te da como esa suspicacia, no sé cómo nombrarla, como esa noción de apropiación curricular. La práctica te va develando, te va mostrando como las mismas circunstancias que van apareciendo te van enseñando. Yo escuchaba hace unos años muy atentamente a un colega muy querido también, que era de parte del proyecto educativo, que decía que aún así no todo puede quedar al criterio de los y las docentes, como es necesario tener lineamientos generales, es necesario conocerlos y apropiarnos curricularmente. ¿Qué quiere decir esto? No seguir el currículum al pie de la letra, pero mirarlo y decir, esto me sirve, esto yo voy a potenciar, esto voy a modelar, esto voy a transformar. Otra cuestión tiene que ver con el conocimiento de las herramientas estratégicas también, conocer los mecanismos de participación escolar donde las estudiantes tengan injerencia real y comprometida y responsable, porque hay veces que también se impulsan cosas y no hay un seguimiento o monitoreo, lo que decía la Claudia o los mismos docentes también, no hay seguimiento, no hay evaluación, no hay monitoreo, y es importante también que conozcamos las herramientas, los protocolos de acción, que conozcamos el manual de convivencia como docentes que nos integramos al sistema educativo y a los colegios. Ahora las cuestiones técnicas, lo que decía la Claudia ahí. Antes existía el libro de clase, ¿no es cierto? El libro físico, en algunos colegios todavía está, pero ya está absolutamente de salida y expirando en casi todos los colegios. Los libros virtuales, ahí hay un impedimento como súper técnico que siguen apareciendo por una cuestión del SIGE, la normativa del SIGE, ¿no es cierto? Como que hace un traslado de las nóminas de las matrículas que aparecen en el SIGE. Entonces ahí nosotras tenemos que poder visualizar siempre el nombre social, ¿ya? Respecto a los permisos y autorizaciones a las salidas pedagógicas, también se pueden presentar inconvenientes.
¿Qué pasa con el consentimiento de los padres, de los tutores, de los cuidadores, de los cuidadores del estudiante, ¿no es cierto? Conocer como esas cuestiones técnicas, como mayores de qué edad es necesario, pueden hacerlo, en qué punto nosotros transgredimos el consentimiento del estudiante, hasta qué punto somos garantes de derecho. Esas dimensiones son fundamentales para poder desempeñarnos en el ejercicio de manera adecuada. Sobre todo porque nunca hay que olvidar que somos garantes de derecho y qué significa eso en lo concreto. Pues como cuando llega un apoderado ofuscadísimo, ¿por qué mi hijo, ahora mi hija, le están diciendo de esta manera y cómo nosotros podemos emprender alguna especie de apoyo al estudiante, consejería al apoderado y hacer ahí un trabajo que a veces en muchas ocasiones escapa a nuestras capacidades también, y es necesaria la derivación a otros, por eso ahí las herramientas externas, la articulación con otros, con fundaciones, de pronto hay docentes que en el establecimiento que tienen la experiencia de trabajar directamente con algunas fundaciones porque sus estudiantes participan de esa fundación y ahí se establece un vínculo y que se potencia también esas miradas como de irlas relacionando. Eso, es fundamental conocer como algunos marcos, elementos de los marcos legales que nos amparan, comprender nuestro rol en tanto garantes de derecho, también comprender nuestros límites en torno a nuestras capacidades y herramientas, que son los desafíos que a veces nos toca ver, decir, hasta aquí, estas son mis capacidades, es necesario yo derivar, yo no puedo hacer el acompañamiento psicológico, por ejemplo, puedo entregar orientaciones mínimas, pero otras cuestiones tienen que ver con especialistas y fundaciones de larga trayectoria que hacen estos acompañamientos, que entregan herramientas mucho más concretas. En el fondo, el colegio es un espacio que ofrece oportunidades educativas a las diversidades. Y ahí los desafíos son múltiples, pues ustedes mismos los podían estaba mirando las preguntas. Terminamos y después recogemos las preguntas, entiendo, ¿no? Sí. Bueno, esos son como algunos de los aportes que nosotras queríamos hacer en torno a lo que se nos propuso un poquito, mezclando un poco con nuestra experiencia, también con lo que aspiramos también que sea el proyecto educativo en algunas dimensiones, como del equipo de gestión, nuestras capacidades como docentes y los distintos estamentos. Sin duda son desafíos interesantes que uno le va agarrando el cariño al proyecto educativo, en un contexto bastante adverso, porque es pandémico y eso. Muchas gracias a nuestros colegas que nos están viendo, nuestras compañeras y compañeros del liceo que están, sabemos, al equipo de educación de ESI que tenemos en el colegio, aquí el Gumor que está por ahí, la Claudia, la María Eugenia Jo, la Jo que anda por ahí, y nuestros otros muchos colegas que están ahí, esperamos. Y gracias por la invitación también al espacio. Sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tenerla por segundo año consecutivo al Liceo Multigénero Eloísa Díaz. Me disculpo, llegué un poquito más tarde, ¿no? Pero también soy parte del equipo del Seminario de Educación No Sexista de la UNCE y les felicito. Como siempre, el liceo dando cátedra con respecto a todo lo que son las propuestas de inclusión con perspectiva de género. El año pasado contamos con Humor, con María Eugenia, con Carlos, y nos traen, bueno, propuestas y desafíos súper interesantes para quienes somos formadores de profesoras y profesores. Coincidentemente acá, mi colega Cristina Martínez, yo, Cristina Jara, bueno, ahí Isidora Zúñiga, que está ahí con el profesor Jorge Jo, todas nos formamos en la UNCE también, en la carrera de Historia, y confirmamos, ¿no? A pesar de que egresamos muchos años antes que ustedes, al menos unos 20 añitos antes, que son carencias, ¿no? Que están en la larga duración, finalmente, de la formación inicial. O sea, lo que a nosotras nos hacía falta el 2001, cuando egresamos, 2002, sigue haciendo falta el 2018.
Entonces, nos hace reflexionar también con respecto al modelo educativo. Nuestro modelo educativo actualmente, declarado en la UNCE, es un modelo educativo crítico, que es inclusivo, ¿no? Que debe tener perspectiva de género, etcétera. Y claro, pero el camino es lento, ¿no? El camino no es muy, como sabemos, estas transformaciones, ustedes más lo dijeron, culturales son lentas. Y somos algunos los que vamos tirando este carro dentro de la institución, para que se pueda cumplir finalmente, al menos ese aspecto del proyecto educativo, que es el que a nosotros nos interesa. Yo ahora voy a pasar a leer algunas de las preguntas, voy a sintetizar algunas porque hay algunas temáticas que se repiten, ¿no? Pero las he estado leyendo atentamente. Y voy a partir con una que tiene mucho que ver con el FODA que ustedes hicieron con respecto a la amenaza, ¿no? Que es de Cristina, que es nuestra coordinadora general de práctica, además del Departamento de Historia de las Prácticas Pedagógicas, que dice: cuando cambiaron el sello educativo y se convirtieron en liceo multigénero, ¿cuáles fueron las resistencias que vivenciaron en ese proceso? Se me ocurre, dice, la fuga de matrícula o aumento de ella, pensando que a lo mejor muchos estudiantes en la región metropolitana buscan un espacio como este. ¿Se fueron docentes o llegaron muchos interesados a trabajar en un liceo con estas características? Y lo otro, y el entorno del liceo, o sea, el territorio inmediato, ¿cómo recibió este cambio? Ya. Con respecto a la fuga de estudiantes, nosotros no manejamos las cifras exactas, pero evidenciamos que efectivamente, sobre todo en la transición de niveles básicos a estudiantes de enseñanza media, sí hubo fuga de estudiantes, ¿ya? No fue tan masivo, pero en ese proceso democrático donde se hizo esa transición, se habló con las jefaturas, se habló con estudiantes y se les informó en torno a esta transición, y muchos y muchas manifestaron no estar de acuerdo con esta transición y por tanto al otro año ya no siguieron. Usualmente las estudiantes que se van del establecimiento suelen hacerlo en niveles que rondan desde el cambio de sexto a séptimo básico, de octavo a primero medio y de segundo medio a tercero medio. Esas son, igual las razones no son el 100% el tema del proyecto educativo. La resistencia de los apoderados también se evidenció en el tema del cambio del uniforme, por ejemplo, de que antes se usaba un jumper y una falda, se cambió a uniforme con buzo. Mis apoderados de ese momento, que yo todavía tengo ahora en segundo medio, se resistieron así, fueron a hablar hasta con dirección, pero se hizo una transición. Con respecto a los docentes, no, al parecer creo que no hubieron docentes que se hayan ido por esas razones. Ya, no sé si ahí quieren aportar algo más. Sí, yo tampoco creo que hayan habido docentes que se hayan ido, pero yo creo que sí resistieron y quizás en algunas dimensiones y en algunos quizás niveles tienen algunas resistencias, ¿ya? No resistencias del tipo como no y se niegan al proyecto educativo, pero ponen quizás preguntas, dudas, desde cómo hacer esto en el fondo, como quizás en esa línea, no como de una resistencia o quizás al inicio sí, no estoy tan segura de eso, pero hoy en día es una resistencia en torno a una inquietud sobre el proyecto educativo, como de necesidades que aparecen, y de cómo es también para algunas docentes la relación con los apoderados, cuando los apoderados como que van develando el proyecto educativo, porque quizás en los niveles más pequeños no aparece de manera tan explícita, no es una cuestión tan visible como lo puede ser visible así de primera, como lo puede ser, no sé, en la media o en los cursos más superiores, donde hay una necesidad más expuesta de parte de la estudiante. Quizás en los cursos más pequeños no está esa necesidad tan presente o tan expuesta.
los apoderados de esos cursos no se enfrentan quizás como con el proyecto educativo de manera tan directa, más sí sus estudiantes, pero ellos no tanto. Entonces, eso. Y es que al ser un colegio público recibe también las matrículas de las postulaciones SAE, que muchas, como mencionábamos al inicio, tienen que ver con una decisión geográfica, pues, del territorio, de lo que les queda cerca, y a veces desconocen el proyecto, a veces lo conocen y se enamoran, a veces lo conocen y buscan el proyecto también. Llegan estudiantes también que buscan el proyecto, que llegan por el proyecto. Excelente. Voy a unir algunas preguntas que están como juntas, ¿no? Que van más o menos al mismo tema. ¿Qué pasa con el tema de la capacitación? O sea, ustedes, primero, se capacitaron especialmente para el proyecto. Cuando llegan profesores y profesoras nuevas o nuevos, tienen que capacitarlo. ¿Y qué pasa también lo mismo con los estudiantes y les estudiantes en práctica? ¿Reciben alguna capacitación con respecto no solo al modelo educativo, sino con respecto, podríamos hablar de la ESI, de la identidad de género en general, ¿no? ¿Cómo abordan esa temática dentro del liceo? Bueno, desde el punto de vista de los estudiantes en práctica, obviamente desde UTP se les recibe, se les habla de forma general, porque eso es lo que ellos nos dicen, pero en cuanto al ejercicio, son los profes guía los que dan todos los indicios de cuáles son las dinámicas, ¿ya? Porque justamente es una relación súper estrecha. Los estudiantes en práctica tienen que ir constantemente y como nosotros planificamos en base a esto, los que hacemos gran parte de esa inducción somos o son los profesores guía, ¿ya? Con respecto a las capacitaciones, recibimos constantemente, hay capacitaciones que duran más horas, hay otras que son exposiciones, en aspectos de educación en pandemia, por lo menos recibimos 3 capacitaciones en torno a género y todo eso. Ahí, bueno, ahí está Fernando, que igual en los comentarios él lo puede decir. Y antes de eso también habíamos recibido otra. Las instancias son a final de año, evaluar las capacitaciones que recibimos, pero hay algunas más largas y otras más cortas. No sé si había otra pregunta en torno a eso, pero eso. Bien, lo otro, ¿cómo manejan el tema del bullying en el colegio? El tema del bullying, de las funas, porque claro, el contexto, ¿no? Es distinto, porque el modelo educativo es distinto, ¿no? Y la convivencia escolar, justamente en torno a un modelo educativo, tiene ciertas dinámicas. ¿Cómo manejan el tema justamente del bullying, las funas, etcétera, en el marco de la convivencia? No sé si tú, Fer, o yo, como tú quieras. Sí, también está la Claudia ahí que nos complemente. Bueno, hay protocolos de acción en torno al bullying y la funa. Tuvimos una situación de una funa en mayo de este año, que tiene que ver con uno de los desafíos que ponía también la Claudia, cómo se entienden como las masculinidades, también es necesario no solo hablar como de diversidades, sino también como en específico de qué son las nuevas masculinidades, por qué se sigue como en el fondo, hay una transición hacia lo masculino y esa transición en algunos casos adopta quizás conductas de masculinidades como hegemónicas, como se suele decir, y es necesario también tener una cultura que sea capaz, una cultura educativa que sea capaz o prever, y eso es lo difícil también en cualquier colegio, como las situaciones de violencia, pues como cualquier colegio hay protocolos de actuación y se trata de promover una cultura que prevenga la violencia, pero estamos en un contexto súper adverso, entonces, en ese sentido, como el ciberbullying y todo lo que ocurre. No sé si la Igual, Claudia quisiera, hola. sí, nosotros hablábamos en torno a como la
fraternidad que existe entre docentes y estudiantes, y también entre docentes y apoderados. Ellos son clave, porque muchas veces los antecedentes que nosotros recibimos son parte de otros estudiantes que están insertos. Esa confianza es primordial para que ellos nos comenten ciertos aspectos, ciertas relaciones que los involucrados no se atreven a comentar, conflictos que no se atreven a comentar. Desde esa perspectiva, nosotros hacemos una intervención, pero inmediata con convivencia escolar. Cuando se vivió este proceso en el que tuvimos este problema, se realizaron jornadas de reflexión y se invitó a los estudiantes también a evidenciar ciertos aspectos que no habían visto. Usualmente casi todos los jóvenes, si escuchan un rumor de que una persona es culpable de algo, dicen, no, es culpable, es culpable. Entonces ahí nosotros intentamos como ponerlos desde otra perspectiva. Los desafíos que se evidenciaron en torno a ese suceso son las comunicaciones. Ya lamentablemente nosotros como docentes generales, profesores jefes de otros cursos, no estábamos en conocimiento de un problema de convivencia escolar, lo que generó un rumor en el establecimiento que lamentablemente los profes no pudimos atenuar, y por eso mismo a partir de esa experiencia quedamos súper claros de que también hay ciertos aspectos relacionados a la convivencia que son graves, que nosotros debemos manejar, y ante ciertas situaciones de rumores o de conflictos o de pensamientos de estudiantes que no tienen la información completa, nosotros tenemos que actuar y aclarar. Muchas veces los estudiantes no saben que existen protocolos y que esos protocolos se cumplen, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que estar constantemente aclarando esos protocolos, diciéndoles constantemente, chiquillos, cuando ustedes tengan este problema, tienen que seguir estos procedimientos para solucionar este problema, ¿ya? Que en este caso lo primero es la comunicación directa con algún profesor jefe o profesor de asignatura con el cual ellos o ellas tengan confianza, ¿ya? Entonces, nos dimos cuenta a partir de esto que sí, era un problema y nos afectó como comunidad de forma súper fuerte, pero también estamos claros que a partir de eso tenemos que tomar medidas, y quizás los protocolos están bien, pero hace falta familiarizarnos más con los estudiantes, que los estudiantes sepan que se está haciendo algo, ya que si hay alguna situación de conflicto, que ellos sepan qué se hizo, que si lo saben las autoridades, qué medidas se están tomando, etcétera. Eso es como más en aspectos técnicos. Muchas gracias. En honor al tiempo hay muchas preguntas que no vamos a alcanzar a hacerles, porque todavía nos queda una etapa más del seminario que va a pasar a explicar Isidora, que es el sorteo. Todas las sesiones sorteamos un libro vinculado a educación no sexista, feminismo, a género, etcétera, justamente para ir definiendo el conocimiento entre las personas que participan en el seminario. Así que dejo ahora a Isidora con el profesor Jo para que nos expliquen un poco cómo lo van a hacer. Gracias. ¿Cómo lo vamos a hacer, profesor? ¿Vamos a tirar primero el primer sorteo? Sí, vamos a tirar el primer sorteo y, por favor, una cosa importante, respondan nuestras encuestas, las que dejamos acá, la que acabamos de dejar en el chat, para que puedan estar participando en el sorteo del libro que Isidora va a decir. Tenemos aquí la foto virtual, sí existe, solamente que por cosas logísticas estoy en la universidad y no lo tengo en mis manos. Vamos a sortear Escrituras feministas en la revuelta. Estas son de la autora Olga Grau, Luna Fulegati, Silvia Aguilera, y es el mismo que vamos a sortear también por la vez pasada. Para que estén atentos, las personas que ganen tienen que ir ojalá el día jueves, ya que la otra semana, fin de semana largo, el día jueves a la oficina de parte de retirarlo con sus datos. Ahora vamos a hacer el sorteo. Ahora vamos al sorteo. Así que por favor. ¿O damos un par de minutos para que la gente pueda seguir respondiendo la encuesta? El sorteo que van a hacer ahora, disculpen, como llegué un poquito tarde, el sorteo que van a hacer ahora es con el público de hoy día. El de ahora sí. Y después vamos a hacer el sorteo con el del público del 29 de septiembre. De la sesión anterior no lo De la pudimos sesión hacer. anterior. Ok, perfecto. Entonces, para poder participar en este sorteo,
tienen que contestar la encuesta que dejó Jorge ahí en el chat. Y mientras tanto, quizás podríamos darle un último espacio, porque hay tantas preguntas, ¿no? que quedaron acá, que yo siento que eh, da pena no hacerlas, ¿no? Eh, no sé si ustedes quieren elegir la pregunta, Fernanda, Claudia, que quieren responder mientras la gente responde la encuesta. Elíjanlo ustedes. Yo acá estaba leyendo algunas preguntas. Bueno, acá hay un aporte de una colega que dice que dice quisiera aportar en función al tema anterior, que desde el currículum de biología también hay falencia. O sea, ahí también desde ciencia y desde la parte técnica se evidencia que el currículum actual tiene muchos sesgos. ¿Y qué más? Estoy mirando. Nos mandan saludos. Estoy mirando las preguntas. Quizás la de Mira, las creencias, ¿cómo abordamos eso, lo de las creencias? Sí, dale. Ya. Esa es compleja igual, porque en el fondo también hay que comprender que uno educa la diversidad en diversidad, diversidad de pensamiento, y las trayectorias de las estudiantes son muy significativas. En esa es importante también reconocer sus trayectorias, aunque muchas veces esas trayectorias familiares, trayectorias culturales, trayectorias de vida, eh, no van tan empalmadas. ese fue el audio de Fernanda. ¿Ahora se escucha? Ahí Sí, sí. sí. Ya, es que algo pasó con con mi conexión. Ya, que en el fondo lo que está diciendo es que es difícil, po, o sea, educar la diversidad en diversidad, po, como un poquito como emblema, como casi un cliché, pero muy certero también, porque en el fondo las estudiantes vienen con trayectoria, muchas veces son sus familias las principales resistencias a estas como transiciones, movimientos, fluideces que se dan, hay que ellos tienen. Eh, pero es importante reconocer las trayectorias. Eso yo pienso que es el primer, no negarlas como de antemano, no negar la creencia de antemano, sino como establecer puentes de diálogo, establecer claro, educar desde el afecto, una centralidad, la centralidad vinculante de las y los docentes, con los estudiantes, educar desde el afecto, reconocer las trayectorias, eh, no negarlas, sus creencias, como por más de que yo sea atea y tenga una crítica severa quizás al cristianismo, no puedo como tampoco imponer como aquello a mi estudiante, sino como siempre debe prevalecer el diálogo, aunque sea difícil, pero ese diálogo posibilita otras aperturas, posibilita justamente eh, esta, esta, esta permanente intercambio. Y es difícil porque hay veces que, claro, sobre todo en la media uno se encuentra como con posiciones mucho más, menos desde la ternura y más desde el negacionismo, o quizás no es tan común en el colegio ver discursos que promueven el odio, pero pueden aparecer. Eh, y ahí es más duro, porque la posición de uno es siempre entender que estamos en un contexto educativo, como, y ahí eso tiene que primar, y cómo abrimos el diálogo, cómo hacemos de ese un ejercicio y una oportunidad para el aprendizaje. Y esos son los desafíos que cualquier docente se puede encontrar en cualquier establecimiento, yo creo. Solo que acá hay unas particularidades y un piso desde donde hablamos que es distinto. Muy claro, muchas gracias. Ahora sí, profesor Jorge Jo, ¿estamos listos? ¿Listas? ¿Listes?
Ok, gracias a todos los que a todos, todas y todes que han participado en esta sesión. Y ahora procederemos al sorteo. Nosotros lo hacemos a través de una página que se llama Sorteados. Ustedes la pueden visitar para que vean que todo lo que es este sistema es absolutamente transparente. Y lo que voy a hacer es compartir la pantalla. No sé si pueden ver. Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Ni un problema? Ni un Entonces, problema. de todos los que se inscribieron, o mejor dicho, respondieron lo que es la encuesta, copiamos sus nombres, ponemos el número de premios, ¿ya? Les recuerdo que estamos sorteando el libro de esta sesión, y ponemos sortear. De aquí le voy a pedir a Isidora que pueda mencionar a quién se ganó el sorteo. Oh, no lo leo, perdón, estoy un poco ciega. Ahí está. Quien ganó el sorteo del día de hoy es Juan Ignacio Beliz Escamilla. ¡Felicitaciones! Recordarle a Juan Ignacio que el libro va a quedar en la oficina de partes de la UNCE en un sobre cerradito a su nombre para que lo pase a retirar la próxima semana. Y ahora vamos con el sorteo. La sesión anterior no pudimos hacer el sorteo, problemas técnicos. Así que con la gente que respondió a la encuesta de la sesión anterior, vamos a hacer el sorteo hoy. Así que vamos nomás, profesor Jorge. Sí, vamos a la sesión anterior. La sesión del 29 de septiembre, ya. Vamos a copiar los nombres de los participantes y vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿sí? De la misma manera, copiamos a todos los que participaron en esa sesión, colocamos el número de premios, que es el libro que Isidora mencionó, y Jessica Menares. También. Tiene que ir a... Pero es la de la DAE. lo más seguro. Ahora, nosotros por interno nos vamos a contactar con estas personas, así que no hay ningún problema en ese sentido, ¿sí? Bien, muchas gracias Jorge, muchas gracias Isidora. Y una vez más, muchas gracias al Liceo Multigénero Eloísa Díaz por segundo año consecutivo, dando cátedra aquí en el Seminario de Educación No Sexista, ayudándonos también a buscar horizontes, ¿no?, más claros en la formación inicial docente para que nuestros y nuestros futuros profesores, profesoras, sean, ¿no?, educados en la diversidad desde su formación inicial y que puedan insertarse también y quizás también replicar estos modelos educativos que son exitosos, inclusivos, ¿no?, en una cultura de la paz, de la pluralidad, etcétera. Y dejo ahora a Cristina Martínez, que va a cerrar la sesión, invitándonos para la próxima. Gracias, Anita. Me sumo a las felicitaciones, ¿cierto?, que les da a nuestras invitadas, porque ha sido una excelente presentación que nos deja mucho que seguir pensando, trabajando, nos deja harta tarea respecto al trabajo que nosotros realizamos día a día. Les dejo entonces cordialmente invitados, invitadas a todos quienes están aquí, a quienes van a ver esta presentación más adelante, para nuestra última sesión de este año 2022, el día 24 de noviembre, donde vamos a ver experiencias de integración de perspectivas de género en las escuelas tradicionales, donde tendremos como invitados, ¿cierto?, a equipos docentes del Liceo Confederación Suiza, el Liceo de Aplicación y el Liceo Industrial de Colchagua. Así que agéndenlo, el 24 de noviembre nos volvemos a reunir en nuestra última sesión del Seminario de Educación No Sexista. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día y nos vemos el 24. Muy buenas tardes.